Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un mundo de pasiones prohibidas, miradas robadas y secretos a voces. Si son como yo y les encanta una buena historia de amor que desafía todas las reglas, entonces están en el lugar correcto. Hoy, vamos a explorar un tema que ha sido un pilar en las telenovelas turcas, un elemento que las hace tan adictivas y emocionantes, los romances prohibidos entre jefes y empleados. Sí, lo escucharon bien. Esas relaciones que florecen a la sombra de la oficina, donde la línea entre el deber y el deseo se vuelve peligrosamente borrosa. Prepárense para un viaje lleno de intriga, tensión, por supuesto, mucho drama turco. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que les traeré más análisis de telenovelas, curiosidades sobre los actores y, por supuesto, muchos más dramas turcos para comentar juntos. Su suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este mundo de amores prohibidos. Las telenovelas turcas son expertas en crear atmósferas de tensión y deseo. Y cuando se trata de relaciones prohibidas, saben cómo jugar con nuestras emociones. El romance entre un jefe y un empleado es un clásico por una razón: la dinámica de poder. Las expectativas sociales y las posibles consecuencias añaden una capa extra de complejidad y drama a la historia. Piénsenlo, ¿qué pasa cuando la persona que tiene tu futuro profesional en sus manos también tiene tu corazón? La respuesta, mis amigos, es una montaña rusa de emociones. Uno de los elementos clave en estas historias es la lucha interna de los personajes. El jefe, que generalmente es un hombre poderoso y exitoso, se encuentra dividido entre su reputación, su posición social y el creciente deseo que siente por su empleada. Ella, por su parte, se debate entre la admiración, el respeto y la atracción, mientras lucha contra el miedo a perder su trabajo, ser juzgada por sus compañeros y posiblemente, enfrentarse al desprecio de la sociedad. Esta lucha interna no solo se refleja en sus acciones, sino también en sus pensamientos y diálogos internos, lo que nos permite comprender la profundidad de su conflicto. Imaginemos al jefe, Cem, un hombre que siempre ha priorizado su empresa por encima de todo. De repente, se encuentra cautivado por Aisé, su nueva asistente, una mujer que irradia vitalidad y autenticidad. Cem lucha contra este sentimiento, recordándose a sí mismo la importancia de mantener la profesionalidad y la imagen de la empresa. Sin embargo, cada mirada, cada conversación casual, hace que sea más difícil ignorar la creciente atracción. La tensión sexual es palpable en cada mirada, en cada roce accidental, en cada conversación cargada de segundas intenciones. Los guionistas turcos son maestros en crear momentos de anticipación que nos mantienen al borde de nuestros asientos, esperando que la chispa finalmente se convierta en fuego. Y cuando finalmente lo hace, ¡ay, amigos míos! El drama se desata con toda su furia. Recordemos esos momentos en los que Cem y Aisé se quedan trabajando hasta tarde, solos en la oficina. La luz tenue, el silencio interrumpido solo por el tecleo de los ordenadores, la cercanía física, cada detalle está diseñado para aumentar la tensión. Un simple roce de manos al entregar un documento, una mirada prolongada durante una conversación, son suficientes para encender la llama de la pasión. El público espera ansiosamente ese primer beso. Ese momento en el que la represión se rompe y la atracción se vuelve incontrolable. Pero no todo es pasión y deseo. Estas historias también exploran temas como la ambición, la lealtad y la ética. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar un personaje por amor? ¿Qué sacrificios está dispuesto a hacer para mantener una relación prohibida? Estas son preguntas que se plantean constantemente en estas telenovelas, y las respuestas, créanme, no siempre son fáciles. Cem, por ejemplo, debe decidir si está dispuesto a arriesgar su reputación y el futuro de su empresa por el amor de Aisé. Aisé, por su parte, se enfrenta a la decisión de elegir entre su ambición profesional y la posibilidad de un amor verdadero, pero arriesgado. La lealtad a sus compañeros de trabajo y a sus principios morales también juega un papel importante en su decisión. ¿Está dispuesta a traicionar la confianza de sus amigos y colegas por un romance prohibido? Además, la diferencia de clases sociales suele ser un factor importante en estas relaciones. El jefe, generalmente perteneciente a una familia adinerada y poderosa, se enamora de una empleada de origen humilde.
Esta diferencia crea obstáculos adicionales, como la oposición familiar, los prejuicios sociales y las dificultades económicas. La pareja debe luchar contra viento y marea para demostrar que su amor es más fuerte que cualquier barrera. La familia de Them, por ejemplo, puede desaprobar su relación con Aise debido a su origen humilde. Pueden considerarla una oportunista que solo busca ascender socialmente a través de él. Aise, por su parte, puede sentirse intimidada por el mundo lujoso y sofisticado de Them, sintiendo que no pertenece a él. Las dificultades económicas también pueden ser un problema, ya que sus diferentes estilos de vida pueden generar conflictos y tensiones. Ahora, hablemos de algunos ejemplos concretos de telenovelas turcas que han explorado este tema de manera magistral. Aunque no voy a dar spoilers específicos, sí puedo hablar de las dinámicas y los elementos que hacen que estas historias sean tan adictivas. Pensemos en Nerkenzikus. Si bien la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir no es estrictamente jefe-empleada en el sentido tradicional, sí existe una clara dinámica de poder y una relación profesional que se transforma en algo más. La espontaneidad y la frescura de Sanem chocan con la seriedad y la experiencia de Can, creando una tensión irresistible que evoluciona en un amor profundo. Otro ejemplo, aunque con un tono más oscuro, es Silla Bellazask, donde la relación entre Asli y Ferhat se construye sobre una base de obligación y peligro, pero la atracción es innegable. La dinámica de poder es aún más marcada, pero la vulnerabilidad que encuentran el uno en el otro los lleva a un romance inesperado y transformador. En muchas de estas telenovelas, el jefe es retratado como un hombre frío y distante, alguien que ha construido muros alrededor de su corazón debido a traumas pasados o decepciones amorosas. La llegada de la empleada, una mujer fuerte, independiente y con una gran integridad, comienza a derribar esos muros poco a poco. Su presencia ilumina su vida, lo desafía a ser una mejor persona y le muestra el verdadero significado del amor. Them, en nuestro ejemplo hipotético, podría haber sufrido una traición amorosa en el pasado, lo que lo ha llevado a desconfiar de las mujeres y a centrarse únicamente en su trabajo. La llegada de Aise, con su optimismo y su sinceridad, lo obliga a reconsiderar sus prejuicios y a abrirse de nuevo al amor. Su presencia le recuerda la importancia de la alegría, la amistad y la conexión humana. La empleada, por su parte, generalmente es una mujer trabajadora y ambiciosa que lucha por salir adelante. Su encuentro con el jefe cambia su vida para siempre, abriéndole un mundo de posibilidades que nunca imaginó. Sin embargo, también la expone a peligros y desafíos que ponen a prueba su fuerza y su determinación. Aise, por ejemplo, podría provenir de una familia humilde y haber tenido que trabajar duro para conseguir su puesto en la empresa. Su encuentro con Them le abre las puertas a un mundo de lujo y poder, pero también la expone a la envidia de sus compañeros y a la desaprobación de la familia de Them. Debe demostrar que es más que una simple empleada y que merece el amor de Them por quien es, no por lo que él puede ofrecerle. La oficina se convierte en el escenario principal de su romance. Las miradas furtivas en el ascensor, las conversaciones a solas en la sala de juntas, los encuentros accidentales en el pasillo, cada momento está cargado de tensión y deseo. Los compañeros de trabajo, por supuesto, no tardan en notar la química entre ellos, y los rumores comienzan a circular. La pareja debe ser extremadamente cuidadosa para mantener su secreto a salvo, pero la verdad siempre termina saliendo a la luz. Imaginemos las escenas en la sala de juntas, donde Them y Aise deben mantener la compostura frente a los demás empleados, mientras que sus miradas revelan la atracción que sienten el uno por el otro. O los momentos en el ascensor, donde el espacio reducido y la intimidad del momento hacen que sea difícil resistir la tentación de un roce o una caricia. Los compañeros de trabajo, con sus cotilleos y sus especulaciones, añaden una capa extra de tensión a la situación, obligando a Them y Aise a ser aún más cautelosos. Otro elemento común en estas telenovelas es la presencia de un tercero en discordia. Ya sea una exnovia celosa, un rival de negocios ambicioso o un compañero de trabajo enamorado, siempre hay alguien que intenta sabotear la relación entre el jefe y la empleada. Estos personajes añaden aún más drama y tensión a la historia, obligando a la pareja a luchar aún más por su amor. La exnovia de Them, por ejemplo, podría regresar para intentar recuperarlo, utilizando su poder y su influencia para desprestigiar a Aise y sabotear su relación. Un rival de negocios podría utilizar la relación entre Them y Aise para obtener información confidencial sobre la empresa y perjudicar a Them. O un compañero de trabajo enamorado de Aise podría intentar separarlos,
creando malentendidos y sembrando dudas en la mente de Zem. Pero, ¿qué es lo que hace que estas relaciones prohibidas sean tan atractivas para el público? Creo que hay varias razones. En primer lugar, nos permiten vivir vicariamente una fantasía romántica. Todos, en algún momento, hemos fantaseado con la idea de enamorarnos de alguien que parece inalcanzable. Estas telenovelas nos ofrecen la oportunidad de explorar esa fantasía sin tener que enfrentarnos a las consecuencias en la vida real. Nos permiten soñar con un amor que desafía las convenciones sociales y que supera todos los obstáculos. En segundo lugar, estas historias nos muestran el poder transformador del amor. El amor puede romper barreras sociales, superar obstáculos y cambiar a las personas. Ver a un jefe poderoso y distante transformarse en un hombre vulnerable y enamorado es algo que nos conmueve profundamente. Nos muestra que incluso las personas más duras y cerradas pueden abrir sus corazones al amor. En tercer lugar, estas telenovelas nos hacen reflexionar sobre temas importantes como la igualdad de género, la justicia social y la importancia de seguir nuestros corazones. Nos invitan a cuestionar las normas sociales y a luchar por lo que creemos. Nos hacen preguntarnos si el amor puede realmente superar todas las diferencias y si vale la pena arriesgarlo. Todo por una relación prohibida. Pero, por supuesto, no todas las relaciones entre jefes y empleados en las telenovelas turcas tienen un final feliz. Algunas terminan en desilusión, traición o incluso tragedia. Sin embargo, incluso en estos casos, las historias nos dejan una lección valiosa sobre la importancia de ser honestos con nosotros mismos y de no conformarnos con menos de lo que merecemos. Nos enseñan que el amor no siempre es suficiente y que a veces es necesario tomar decisiones difíciles, aunque duelan. Y no podemos olvidar la importancia de la química entre los actores. Los protagonistas de estas telenovelas deben tener una conexión innegable para que la historia sea creíble. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se hablan, todo debe transmitir la pasión y el deseo que sienten el uno por el otro. Cuando la química es buena, la telenovela se convierte en una experiencia aún más adictiva. La elección de los actores es fundamental para el éxito de este tipo de telenovelas. Los protagonistas deben ser capaces de transmitir la complejidad de sus personajes y la intensidad de sus emociones. En resumen, las relaciones prohibidas entre jefes y empleados en las telenovelas turcas son un tema recurrente que nos ofrece una mezcla perfecta de drama, pasión, romance y reflexión. Estas historias nos permiten vivir vicariamente una fantasía romántica, nos muestran el poder transformador del amor y nos invitan a cuestionar las normas sociales. Si son amantes de las telenovelas turcas, seguro que han disfrutado de alguna de estas historias. El éxito de estas telenovelas radica en su capacidad de conectar con el público a través de emociones universales como el amor, el deseo, el miedo y la esperanza. Y hablando de disfrutar, quiero recordarles que hay muchísimas telenovelas turcas increíbles que exploran este tema de manera diferente. Cada una tiene su propio encanto y sus propios giros inesperados. Les animo a que exploren este género y descubran sus propias historias favoritas. No se limiten a las más populares, exploren las plataformas de streaming y los canales especializados para encontrar joyas ocultas que les sorprenderán. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos explorado el apasionante mundo de los amores prohibidos entre jefes y empleados en las telenovelas turcas, analizando los elementos que hacen que estas historias sean tan adictivas y emocionantes. Recapitulando brevemente, hablamos sobre la dinámica de poder, la lucha interna de los personajes, la tensión sexual, la diferencia de clases sociales y la presencia de terceros en discordia. También mencionamos algunos ejemplos concretos de telenovelas turcas que han explorado este tema de manera magistral. Y, por supuesto, reflexionamos sobre lo que hace que estas relaciones prohibidas sean tan atractivas para el público. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las telenovelas turcas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál es su telenovela turca favorita que explora el tema de las relaciones prohibidas entre jefes y empleados? ¿Qué es lo que más les atrae de este tipo de historias? ¿Creen que estas relaciones son realistas o son solo una fantasía televisiva? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Me interesa saber si han vivido experiencias similares o si conocen a alguien que las haya vivido.
Sus comentarios enriquecen el debate y nos permiten comprender mejor la complejidad de este tema. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas para futuros vídeos, incluyendo análisis de personajes, comparaciones entre diferentes telenovelas y entrevistas con expertos en el género. Su apoyo me anima a seguir explorando este fascinante mundo de las telenovelas turcas. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de drama turco y mucho amor prohibido. Adiós. Y recuerden, el amor, en la ficción, siempre encuentra una manera.